rollo del curso. El día lunes, pues yo les hablé de ciertos lineamientos para ya tendientes o ya proyectándonos a nuestra primera evaluación parcial, que como les había dicho, la tenemos el 2 de septiembre, si no estoy mal. Entonces, para ese efecto, vamos a, o va a ser objeto de evaluación el contenido de los artículos 1 al 284 del Código Procesal Penal. Esos me los leen. Se recuerdan que yo, desde las primeras clases, les había hablado de que, esos artículos o ese contenido normativo era el que iba a ser objeto de evaluación. Ahora bien, ustedes me lo estudian del 1 al 284, por favor. Ustedes me lo estudian, pero quiero que tengan presente, ¿verdad?, que los temas que yo voy a evaluar, ¿verdad?, son todos aquellos que se encuentran contenidos. Ahorita les voy a indicar. En la primera parte del programa, o sea, hasta lo relativo a los sujetos del proceso penal, principales o indispensables, que hasta ese punto pretendo yo llegar, a partir de la sesión del día de hoy, la sesión del día miércoles siguiente y las 2 sesiones que vamos a tener antes del viernes 2 de septiembre, que es el día en el que tenemos nuestra evaluación. Esos son los puntos que yo pretendo abarcar. Les anticipo algo de una vez. Para el segundo parcial, que son 40 puntos los que vamos a jugar ahí, el contenido es un poco más cargado. ¿Oyeron? Contenido, inclusive el contenido temático es un poco más cargado. Pero en este primer examen, en esta primera oportunidad que tenemos de evaluar, vamos a llegar hasta el punto número 7 del programa. O sea, la primera parte tiene 7 puntos, 7 temas principales, y son los que nosotros vamos a abarcar, ¿ya? Entonces, eso sí, del contenido del código, me estudian del 1 al 284, por favor. No pierdan de vista los artículos constitucionales que hemos analizado, no pierdan de vista los artículos de la ley del organismo judicial que en ocasiones yo les he ido presentando. Sin embargo, eso es lo que yo necesito que ustedes me estudien. Se los estoy dando con tiempo, tienen tiempo para irles dando lectura y todo, pero se enfocan, por favor, en los artículos que tengan relación con los temas establecidos en la primera parte del programa. Ustedes enfóquense ahí, por favor. ¿Oyeron? Entonces, vamos a continuar, patos. Vamos a continuar el día de hoy. En la sesión anterior estuvimos hablando estuvimos tocando el tema relacionado a la acción pública, ¿verdad? Analizamos lo relativo a la acción privada, a los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, y así muy rápido les hablé yo de la acción pública. La acción pública la vamos a terminar hoy. Acción privada ya vimos, ¿verdad, patojos? Cuáles son sus características para que una conducta o un ilícito, una conducta de una persona sea considerada como un delito de acción privada, cuál es el procedimiento que hay que seguir
¿verdad? Y lo relacionado a aquello de la forma en la que se debe de instar esa acción, quién persigue penalmente. Acción pública dependiente de instancia particular. El artículo 24 ter establece cuáles son los delitos que requieren esa instancia de parte para que el Ministerio Público pueda instar la persecución penal. Les puse el ejemplo de las lesiones culposas cuando había un choque de dos vehículos, resultaban lesionadas personas en ambos vehículos y aunque la policía estuviera ahí y también el fiscal pues llegara al hecho de tránsito, eh, los lesionados en por ambos lados dijeran, miren, yo no quiero nada, o sea, cada quien que se encargue sus cosas y todo, y ya, las personas lesionadas. Entonces, se exculpa a los pilotos de los vehículos porque básicamente son ellos a quienes se les tendría que instruir proceso penal por el delito de lesiones u homicidio lesiones culposas u homicidio culposo en caso de que hubiera resultado alguien muerto o alguien fallecido. Pero como no hay instancia de parte, como no hay instancia particular, Ministerio Público no puede proceder. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque el propio artículo 24 ter indica que son perseguibles a instancia de parte o a instancia particular los delitos siguientes: lesiones leves, culposas o contagio venéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos da un catálogo de delitos que son perseguibles sí y solo sí hay una parte que inste la persecución penal. Así ese sería el término correcto. Ahora, ¿cuáles son los delitos de acción pública? Los delitos de acción pública son o son perseguibles, mejor dicho, de oficio por parte del Ministerio Público, sin necesidad de que se le inste a perseguir penalmente todos aquellos delitos que no sean los contemplados los contemplados en el artículo 24 cuater y 24 ter del Código Procesal Penal, es decir, todos aquellos delitos que no son de acción privada y que no son de acción pública dependiente de instancia particular, son de acción pública propiamente dicha. ¿Y cuál es la característica de los delitos de acción pública? Que son perseguibles, como les indicaba, de oficio. Si por ahí alguien me está preguntando si estoy grabando, yo no. Si le había dado grabar, fíjense, patojos, perdone. Ahorita sí ya está grabando. Sí le había dado grabar, pero no me salió el mensaje ahí. Ahorita sí ya estoy grabando. Entonces, los delitos de acción pública, entonces, son todos aquellos que no son de acción privada, que no son de acción pública dependiente de instancia particular, ¿va? Y su característica principal, no se preocupe, Obed, gracias por haber hecho la observación, porque sí, no estaba grabando. Yo le di grabar, iniciar, pero no me salió el mensaje. Pero gracias por la observación. Entonces, ¿cuál es la característica de los delitos de acción pública para todos que son perseguibles de oficio? Es decir, en algún momento, tal vez por ahí vieron ustedes en la televisión, es que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la posible malversación de fondos en tal lugar. Esos son delitos de acción pública. ¿Va? Por ejemplo, el peculado por uso, el peculado por sustracción, el peculado culposo, que se refiere a fondos estatales cuando los políticos o los funcionarios están malversando. Ahorita, patojos, vamos a dar 10 minutos antes de que termine la clase para quienes tengan dudas para resolver. Necesito avanzar. ¿Va? Nos hemos estado deteniendo y mucho, y no quiere decir que yo no quiera responder sus preguntas. Solo váyanmelas guardando porque sí necesitamos ahorita avanzar un poco. Vamos a dar, vaya Gerson, no se preocupe, pero para quienes tengan dudas, no tenga pena Gerson, pero para quienes tengan dudas, anótenlas ahí en un costado. 10 minutos antes de que termine la clase, yo voy a dar espacio para resolver dudas. Ahorita sí necesitamos caminar un poco porque la cuestión de las preguntas ya vieron que siempre nos llevan a otro lado y no quiere decir que uno no deba de aprender de los asuntos o los temas que acá platicamos, porque todo es enseñanza para ustedes, pero también debemos de observar de que hay temas que sí o sí ustedes los tienen que conocer y se me está cortando el tiempo, hoy ya me estoy
Ya me estoy sintiendo un poquito presionado por la cuestión de los temas con los que tengo que avanzar con ustedes. Pero yo les respondo, aunque nos tengamos que quedar después de las 7 de la noche, nos vamos hasta que la última duda sea resuelta. ¿Oyeron, Patojo? Yo o sea, no los voy a dejar a ustedes con preguntas ni nada, por favor. Ahora bien, eh, ahora bien, da una excepción el artículo 24 bis en relación a que no es perseguible de oficio, para todos, por parte del Ministerio Público. ¿En qué casos? Por ejemplo, en los delitos contra la seguridad de tránsito. Es decir, que aunque el fiscal oiga que se cometió una responsabilidad de conductores, el Ministerio Público no interviene. No interviene. Eh, Los delitos cometidos contra la seguridad de tránsito los encuentran ustedes contemplados a partir del artículo 157 del Código Penal. De hecho, son tres nada más. La responsabilidad de conductores, la responsabilidad de conductores y la explotación ilegal de transporte urbano o extraurbano de personas. Esos delitos, aunque no están contemplados o no se encuentran catalogados como delitos de acción pública dependiente de instancia particular o de carácter o delitos de acción privada, eh, eh, tampoco son considerados como delitos de acción pública, pero sí se tiene que instruir un procedimiento, un proceso penal cuando nos encontremos frente a la comisión de estos ilícitos. Ahorita yo les voy a explicar cómo. Esa es la primera situación en donde se excluyen de que sea Ministerio Público de oficio quien persiga penalmente a las personas que cometen estos delitos, los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa. ¿Cuáles serían ejemplo de esos delitos? El 414 y el 414 del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón, cuando hablábamos del delito de desobediencia, establece que este delito, eh, o la pena, mejor dicho, que contempla este delito, es una pena de multa de 5,000 a 50,000 quetzales. La responsabilidad de conductores propiamente dicha, también lo que establece es una pena de multa y la cancelación de la licencia. Ahora, ¿qué se hace con esos cuando se cometen esos delitos? Les di dos ejemplos. Delitos con pena de multa en el Código Penal hay varios, patojos, hay bastantes. Por eso, ustedes desde ahorita, tienen que tener muy claro, tienen que tener muy presente o tienen que ponerle atención a las sanciones penales. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cuando la sanción penal, la sanción establecida para determinado tipo, establece una pena de 1 a 5 años de prisión, son delitos menos graves y deben de ser conocidos por un juez de paz. Cuando son de 5 años en adelante, deben de ser conocidos por un juez de primera instancia. Y de 5 hasta, no, perdón, de 5 años en adelante. Ahora hay delitos que son catalogados como delitos de mayor riesgo, que al encontrarnos frente a esa situación, regularmente el Ministerio Público pide a Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia que se otorgue competencia para que un juzgado de mayor riesgo conozca. Esos requisitos que se necesitan yo se los voy a explicar más adelante. También les voy a explicar cuándo en un tribunal de sentencia debe de conocer un tribunal integrado por los 3 jueces o un juzgado, un tribunal de sentencia unipersonal, les dicen ellos, ¿va? Entiendo yo que tribunal es un tribunal, ¿va? Un tribunal es de más de una persona, pero hay ciertos delitos que ya cuando llegan a sentencia, los conoce un juez unipersonal de sentencia, un solo juez, cuando la pena no excede de 15 años de prisión. Ahí es cuando lo conoce un solo juez. No lo hacen con el tribunal integrado, o sea, los 3 jueces, no, uno solo. Pero eso yo se lo voy a explicar ahorita más adelante cuando hablemos del tema de la competencia y la jurisdicción. Entonces, lo que sí les voy a explicar ahorita, o vamos a hablar de eso, es
¿por qué? O cuando un delito contempla una pena de multa, ¿qué se hace entonces? ¿Quién conoce eso? O sea, el Ministerio Público no tiene intervención. El Ministerio Público no tiene intervención. Pero respecto al juez, ¿quién juzga? ¿Va? ¿Quién juzga? Porque tenemos claro, ahorita con lo que yo les acabo de indicar, tenemos claro de que un juez de instancia, un juez de paz penal, conoce de delitos menos graves, de 1 a 5 años. Y un juez de instancia penal conoce de delitos graves que van, la pena va de 5 años en adelante. Pero ¿cómo es eso? Y como les digo, y las cuestiones o los delitos que contemplan una pena de multa. Benjamín dice que el juez de asuntos municipales. Mire, Benjamín, aquí asuntos municipales no tiene absolutamente nada que ver. ¿Va? Eso es para asuntos de ornato dentro de la municipalidad. Aquí no tenemos nada que ver con eso. Aquí hay jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de sentencia, magistrados integrantes de cámara penal. ¿Qué es un juez de paz, licenciado? No tiene nada que ver. Muy bien, Samuel. Muy bien. Artículo 44 del Código Procesal Penal, muy bien, Samuel, establece las facultades que tienen los jueces de paz. ¿Cuáles son esas facultades o atribuciones? Juzgarán las faltas. Aquello contemplado en el libro tercero del Código Penal. Las faltas, va para todos. Juez de paz. Los delitos contra la seguridad de tránsito. El artículo 24 bis excluye de su conocimiento como delito de acción pública aquellas figuras delictivas contempladas dentro del capítulo 7 del libro segundo del Código Penal que regula los delitos contra la seguridad de tránsito. ¿Y a quién dentro del organismo judicial manda para su conocimiento? A un juez de paz. Es un juez de paz quien conoce. Y aquellos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico por el juicio de faltas que establece este código. Entonces, ¿qué conocen los jueces de paz? Juzgan faltas, ¿va? Delitos contra paz penal, juez de paz penal, porque hay Sí, de juez de paz paz civil, penal. hay de paz civil, hay de paz mixtos que conocen civil, laboral, penal, lo que les pongan en no, lo que les haya señalado Corte Suprema de Justicia que pueden conocer, pero en diferentes materias, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando jueces de paz penal. Entonces, faltas, delitos contra la seguridad de tránsito y aquella cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. Pero además de eso, ¿en dónde está eso que yo les había dicho? De que conocen por delitos menos graves, en donde la pena sea en donde la pena no sea superior, la pena máxima no sea superior a 5 años. Enumerarse en la literal B de ese mismo artículo. Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad. Instruirán también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Entonces, para todos. Juicio por falta lo vamos a ver cuando veamos los procedimientos específicos, ¿va? Juicio para el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves también, porque es un procedimiento específico. Realmente es un procedimiento que está en un procedimiento, sí, así le llamo yo, aunque debería ser un proceso, ¿va? O el proceso para el juzgamiento de delitos menos graves está establecido en 2 artículos del Código Procesal Penal, ¿va? Y las faltas los delitos que contemplan la pena principal de multas, procedimiento de faltas, ¿verdad? Delitos es un procedimiento distinto al procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves, ¿verdad? Son distintos. ¿Qué, ¿Qué entendemos por un delito menos grave? O sea, pena que no exceda de 5 años. ¿Pero qué delitos pueden ser esos? Por ejemplo, aquí es donde yo les digo o les hablo
de la importancia de tener, ustedes no se van a grabar eh, la pena que establece cada uno de los delitos. No se la van a grabar. Pero, pero sí es importante que ustedes tengan una noción de que, por ejemplo, que así es como yo estoy funcionando ahorita, va, Patojo, de que, por ejemplo, el artículo, ahorita les voy a decir, de que, por ejemplo, yo sé, o sea, la práctica lo lleva a uno a eso, pero así es como ustedes tienen que funcionar. Yo no me sé la pena del encubrimiento propio, o sea, no me sé cuál es no sé cuál es el rango de la pena, pero sí sé que es un delito menos grave. Si me voy a buscar el artículo 474 del Código Penal, veo de que en relación al encubrimiento propio, la pena señalada es de 2 meses a 3 años. Como no excede los 5 años, es un delito menos grave. Competencia para su conocimiento, ¿de qué juez? Juez de paz. Correcto, gracias. Muy bien. Un juez de paz. Me voy también, por ejemplo, no me sé la pena de la negación de asistencia económica. Gracias Aníbal, gracias Axel, muy bien los dos. No me sé la pena de la negación de asistencia económica, pero sé que es un delito menos grave. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a ver acá? O qué es lo que yo hago para corroborar artículo 242 del Código Penal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para corroborar si efectivamente es así o no? No, voy a buscar el artículo 242 del Código Penal y busco la pena. 6 meses a 2 años. Delito menos grave. Ahí radica la importancia en que si bien eh, no quiero yo de que ustedes se aprendan las penas de memoria porque no es así, ni los jueces, nadie lo hace. Ah, la práctica repetitiva de algo hace que eventualmente uno o sea, lo tenga presente a veces. Pero el problema es que el acuerdo 3-2007, no se me van a confundir, patojos, por favor. Eso establece la competencia del juzgado de turno. Eh, Atiendan lo que yo les voy diciendo. Yo sé que el Internet les, les provoca a ustedes la facilidad de poner unas palabras claves en Google y ustedes consiguen algo. Lo que ese acuerdo establece es la competencia para el juzgado de turno en la ciudad de Guatemala, de paz penal de turno. Entonces, yo les estoy hablando de la competencia en general para un juzgado de paz, atendiendo a lo que está establecido aquí en el artículo 24 bis, que ese artículo, sí, ese acuerdo, perdón, sí, en la práctica sí sirve. Lo que yo no quiero es que ustedes se confundan, en que en el examen me van a contestar, por ejemplo, uno de los artículos de ellos, de ese acuerdo hasta prorroga competencia y dice que ellos están facultados para practicar diligencias a nivel nacional. Ahí es donde yo no quiero que se me confunda. ¿Va? Entonces, atendamos primero a esto. Y yo eso poco a poco se los voy a ir dando porque eso tiene una aplicación particular, no general. Yo les estoy explicando a ustedes el género, lo genérico, lo general, lo que comúnmente debe de hacer. Mi obligación ahorita en este punto es decirle, estamos hablando de delitos menos graves, sí. Existe un acuerdo marco interinstitucional eh, suscrito, y ese sí, si quieren, lo pueden buscar en internet y véanlo, suscrito entre la defensa pública, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el organismo judicial y el Ministerio Público, a través del cual se implementan criterios para la aplicación de la reforma del decreto 7-2011 del Congreso de la República, que contiene varias reformas al Código Procesal Penal. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que en uno de sus artículos por ahí dice de que la implementación o el conocimiento
de los delitos menos graves por parte de los juzgados de paz será gradual en toda la República, implementando una primera fase que entró a regir aquí en el departamento de Guatemala. Primero, delitos menos graves, los juzgados de paz no en toda la República conocen, y estamos hablando que eso es algo que viene desde el 2011. En Villanueva apenas eso entró en vigencia o entraron a conocer delitos menos graves ellos a partir del 2018, fíjense, patojos. Y si ustedes, por ejemplo, van ¿dónde les dijera yo? A Santa Rosa, los juzgados de paz allá no conocen delitos menos graves. O sea, ¿por qué? Porque gradualmente lo iban a ir implementando el conocimiento de delitos menos graves en toda la República. ¿Por qué? Eso requiere no solo infraestructura, sino que un presupuesto muy elevado por parte de las tres instituciones. Porque para conocer delitos menos graves, en el caso digamos, agarran a una persona por lesiones culposas y le toca que conocer al juez de paz. Por ejemplo, yo soy de Santa Rosa, va para todos, de Chiquimulía. En Chiquimulía está el juez de paz, pero ahí el juez de paz no tiene defensa pública de turno, y hasta hace poco que implementaron las fiscalías del Ministerio Público en todo el territorio nacional. Pero ¿cómo se entra a audiencia de declaración de sindicado para el conocimiento de un delito, de una cuestión de delitos menos graves? ¿Cómo se entra a audiencia si no se tiene defensa pública, si la persona no cuenta con recursos suficientes? Y hasta hace unos 3, 4 años no había MP en muchos, bueno, de hecho no hay todavía, porque ahí solo una oficinita, una computadora y una gente, una persona fueron a poner en muchas fiscalías en el interior por cuestiones de presupuesto. Entonces, no hay cómo entrarle a eso. O sea, las instituciones tenían que meterle presupuesto, ¿vea?, a ese proyecto para que efectivamente a nivel nacional los jueces de paz pudieran conocer delitos menos graves. Entonces, ¿qué se hace en muchos lugares en donde no hay? En donde no hay, el juez de instancia sigue conociendo esos delitos, así como era antes. Entonces, pero esa manera de referencia únicamente, porque ahorita lo vamos a ver a continuación, porque tenemos que ver el tema de la jurisdicción y competencia. Con esto daríamos por finalizado el tema o lo relacionado a la acción penal. Ahora bien, hay un tema muy, muy interesante acá en el programa, ¿verdad?, que nos da cuenta de lo relacionado a la acción civil y la reparación digna. Acción civil y la reparación digna. Entonces, como les digo, para todos, si tienen preguntitas, solo anótenlas ahí a la par, y yo antes de que termine la clase, 10 minutos antes, nos detenemos a resolver inquietudes. Acción civil y reparación digna, ¿va?, para todos. Sería factible que si una persona comete un delito en contra mía, por ejemplo, me roba mi billetera. En mi billetera yo llevaba mi cheque, me acababan de pagar en mi trabajo, mi cheque de 5,000 quetzales. Y eso es lo que yo iba a utilizar para pagar la mensualidad de mi casa, las cuentas de mi casa y algo que me quedaba para comer en el mes. Pero derivado de ese robo del que fui víctima, pues no me fue posible pagar nada. Y bueno, yo soy responsable, quise cumplir con mis obligaciones, pedí un préstamo y me prestaron esos 5,000 quetzales, ¿verdad? Me los prestaron, pero al 10% de interés. Y eso me generó, ¿qué?, 500 pesos al mes, y no los pude pagar por un año, fueron, ¿qué?, 6,000 quetzales de puro interés, va para todos, por los 5,000 que presté. Hasta el año los pude pagar. O sea, terminé pagando 11,000 quetzales. ¿Será de que yo me robaron y como 2, 3 meses después agarraron al ladrón, se instruyó proceso en su contra por hurto, por robo agravado, hurto agravado, la figura que sea? ¿Será de que yo puedo reclamar ese dinero? ¿Será que yo le puedo reclamar ese dinero a esa persona, pato? ¿Será de que yo estaría facultado? Porque, o sea,
Ese dinero yo lo tenía para pagar mis cuentas, como no había, como no tenía y no podía dejar de pagarlo, pedía interés y todo está documentado. Fui con un prestamista privado a ustedes y la persona me lo dio, pero me dijo, firmame un papel y nos vamos a un documento privado con firmas legalizadas y te vas a comprometer a pagar eso. Y tengo los comprobantes de depósito o los recibos de pago, lo que sea, en donde consta de que yo efectivamente estuve pagando un año intereses, pero al final de cuentas, pues pagué los 5,000 quetzales a los 12 meses, ya había pagado yo 6,000. O sea, yo sufrí un menoscabo en mi patrimonio a razón de la comisión de ese delito. ¿Será que yo puedo reclamar el, que me devuelva ese dinero la persona responsable de ese ilícito dentro de un proceso penal, dentro de este proceso penal? ¿Qué piensan ustedes? Licenciado, disculpe, eso sería como reclamar daños y perjuicios. Eh, eh, sí, 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 sí. En términos muy genéricos o generales, sí podría ser. Acá hablamos, acá lo tenemos que denominar o denominémoslo como el ejercicio de la acción reparadora. El ejercicio a una reparación digna. Ahí muy bien, Gerson. Muy bien, Gerson. Por ahí me mencionó que Gracias. reparación digna, claro que sí. Ajá. Pero usted dice sobre este caso el dinero robado o hurtado, pero es que no solo se extiende a eso. Por eso yo les estaba hablando de los intereses. Porque si a usted no le hubieran robado ese dinero, usted no hubiera tenido necesidad de pedir dinero prestado y pagar esa cantidad de intereses. También todo. Tal vez Vean, todo. Miren, dentro de todo, perdón, licenciado, ajá. tal vez dentro de todo lo que usted menciona, y eso estaba tratando yo también de enfatizar, es que obviamente el tema es ese, la reparación digna, no solamente de lo que fue hurtado o robado en este caso, sino de todo aquello que es consecuencia de. Entonces, esa es la reparación del daño hecho realmente, ¿verdad? Una reparación que digna para el sujeto que lo sufrió, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 muy bien, Samuel. Pero aquí estamos hablando, ven, de la figura de la reparación digna, jóvenes, va más allá de lo económico, o sea, va más lejos. Anteriormente, el código contemplaba esta figura efectivamente como el ejercicio de la acción civil. Y para eso alguien se constituía como actor civil. Pero, pero, a razón, a razón de las reformas contenidas en el decreto 7-2011, la figura del actor civil se dejó fuera, porque esa exigía muchos formalismos para que la persona pudiera hacer uso de ese derecho a un resarcimiento. O sea, la persona se tenía que constituir como actor civil, tenía que encontrarse asistido profesionalmente. Miren, patojos, era un dolor, tenía que formular conclusiones en etapa preparatoria si no se le separaba del caso. Algo muy formalismos innecesarios. Cuando uno es víctima de un delito, patojos y patojas, lo menos que uno quiere es, o sea, y ahorita tengo que gastar en abogado, y ahorita tengo que ir a dar, o sea, uno quiere que le hagan las cosas sencillas a uno porque con razón, es decir, nosotros como ciudadanos de a pie salimos a trabajar todos los días, pero no sabemos qué nos espera en la salida. Hoy venía tuve que salir a hacer una diligencia, pero me regresé a mi casa en Uber y me venía, es triste escuchar cosas como estas, miren, patojos, el patojo, un patojo de 32 años, venía diciendo, mire usted, me dijo, es que no, miren hasta qué punto llega la paranoia o hasta qué punto o qué alcance tiene el fenómeno criminal aquí en Guatemala. Viene y me dice, mire usted, es que nosotros como pilotos nosotros somos presa fácil, nos dice, a nosotros
solo se suben y realmente no tienes un cuchillo que traigan y nosotros les tenemos que dar todo. ¿Va? Viera cuántos robos de Uber han habido en estos últimos días. Es una cuestión triste, ¿va? Para todos. Imagínense a alguien que luchó para comprar su carrito, para poder ganarse la vida y que de un día para otro se lo vayan a despojar de él. Y bueno, ¿y cómo se queda? ¿Y cómo? O sea, y lo dejan con una mano adelante y una atrás y a empezar nuevamente. Pero, o sea, encima de ese daño emocional que pudo haber sufrido por la comisión del hecho delictivo, tiene que empezar nuevamente su vida. Entonces, se buscó la forma de que para las víctimas o agraviados dentro del proceso penal, el procedimiento para obtener un resarcimiento sea más sencillo. Y dentro del proceso penal, sí se puede ejercitar esa acción civil que ya no es denominada así, sino que es el ejercicio a una acción, a una reparación digna. El ejercicio de la acción reparadora. Reparar, o sea, el recibir un resarcimiento para poder reparar ese proyecto de vida que le pudieron haber desbaratado a la persona con o en ocasión de la comisión de un ilícito. Pero hablemos ya en términos legales, ¿va? Hablemos ya en términos, ya sentándonos dentro de lo establecido en el Código Procesal Penal. Entonces, el programa nos habla de la acción civil y la reparación digna. Hablando de la reparación digna, propiamente de la reparación digna, esta se encuentra contenida en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Está contenida dentro del capítulo de la reparación privada, ¿no? La reparación privada que se aplica o se resuelve en concordancia con los preceptos establecidos en el Código Penal del artículo 112 al 122. Y ahorita empezando con eso, el fundamental para mí es el 112. ¿Qué dice el artículo 112, patojos? ¿Alguien que me lo lea ahí? ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 112, función. La policía, por No, iniciativa... no, Rocío, por favor, perdone. 112 del Código Penal, perdón. 112 del Código Penal, léamelo, por favor. Muy bien. El 112. Artículo 112 de la responsabilidad civil. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Gracias, Rocío. Gracias. Y de ahí para allá, del 112 para allá, ustedes encuentran disposiciones tendientes a regular lo relativo a la responsabilidad civil de las personas cuando cometen un delito. Por ahí alguien le señalaba el artículo 119 del Código Penal, efectivamente, ya habla de la extensión de la responsabilidad civil, es decir, hasta dónde se extiende la reparación que se debe de efectuar sobre la persona, ¿verdad? Al haber sufrido daño por la comisión de un delito, ¿verdad? Pues como les digo, regularmente cuando se comete un delito en contra de una persona o de una institución o lo que sea, no solo se comete el ilícito, ¿verdad? Se incurre en esa conducta ilícita, se causa un perjuicio, no solo penal, sino que también civil. Yo no puedo imaginarme ahorita un delito que no conlleve daño a una persona o a una institución víctima, daño patrimonial, daño moral, daño de cualquier índole.
No puedo imaginarme una figura delictiva que no conlleve, aparte del daño penal, ¿verdad? Del daño por infracción a la norma penal que ellos provocan, siempre la víctima sale perdiendo, patojos, de alguna forma. Entonces, derivado de esa situación tan complicada que era anteriormente la figura del actor civil, la derogaron. La derogaron. Y eso ustedes lo pueden ver en sus códigos. La figura del actor civil estaba contemplada del artículo 124 al 134 del Código Procesal Penal, pero esa ya fue derogada. Ahora se le dio más preponderancia a la víctima o agraviado. Es decir, la figura de la víctima o del agraviado es considerada actualmente, un sujeto procesal principal o indispensable, cuando antes no. Antes la víctima no estaba contemplada como tal en el Código Procesal Penal. Los artículos que dije en relación a la figura del actor civil que ya no están vigentes, esa figura ya no está vigente, eso es para que ustedes lo sepan, del 124 al 134, pero esos están derogados, solo para que ustedes sepan de que esa figura ya no va. Ahora es la víctima o agraviado. Entonces, estamos hablando de la reparación digna, patojos. Yo sé que no estamos hablando de la víctima como sujeto procesal porque es el tema que sigue, es el tema que a continuación tenemos que abordar, pero es importante aquí, ya ahorita aquí, eso ya lo mencioné yo en una clase anterior, que ustedes, por ejemplo, analicen el artículo 117 del Código Procesal Penal, cuando Mario creo que fue el que me preguntó si indistintamente a la víctima se le podía denominar agraviado, víctima o agraviado. Y yo le leí nada más la primera partecita, el numeral primero del artículo 117 del Código Procesal Penal, en donde establece la figura del agraviado bajo una perspectiva muy importante, le da una preponderancia o prepondera la figura de la víctima dentro del proceso penal. Lo define en el numeral primero del artículo 117, define qué se puede entender por víctima y luego de esa definición que abarca hasta el numeral cuarto, habla de los derechos que la víctima tiene. Después del numeral cuarto, ahí en el artículo 117, habla de los derechos que la víctima tiene. Uno de ellos, el contenido en la literal E, ¿cuál es? La víctima tiene derecho a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Y no solo la ley penal amplió, digamos, la presencia de la víctima dentro del proceso penal, no solo la amplió, sino que también dejó establecido o encontramos acá señalado cuál es el procedimiento para recibir ese resarcimiento. El procedimiento para recibir ese resarcimiento lo encontramos regulado en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Aquí está no solo el procedimiento establecido para recibir ese resarcimiento, patojos. Está la norma que contempla la facultad de la víctima o agraviado para poder asegurar el recibir ese resarcimiento, ¿va? El numeral cuarto del artículo 124 del Código Procesal Penal establece la facultad de la víctima o agraviado de poder pedir en cualquier estado del proceso medidas precautorias para garantizar el ejercicio de esa acción, a esa reparación digna que tiene por la posible comisión del ilícito. ¿Qué es la reparación digna, Pato? ¿No? La reparación digna es el derecho que tiene la víctima
de exigir la restauración del derecho que le fue afectado por el acusado, así como su rectificación como ser humano en igualdad de condiciones y de indemnización de daños y perjuicios causados. Licenciado, podría repetir la definición, perdone. Con mucho gusto, no tengan pena, ahorita se la repito, con mucho gusto para todos. Solo estoy buscando un artículo que siempre se me pierde. Entonces, la reparación digna como tal, mis estimados estudiantes, es el derecho que tiene la víctima de exigir la restauración del derecho que le fue afectado por el acusado. Es el derecho que tiene la víctima de exigir la restauración del derecho que le fue afectado por el acusado, así como su rectificación como ser humano. En igualdad de condiciones y de indemnización de los daños y perjuicios causados. Entonces, patojos, lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, solo permítanme, vamos a... Sí. Bueno, lo que yo quiero, mis estimados estudiantes, que a ustedes les quede claro, es que cuando, primero Dios, nunca, miren, patojos, yo ya tenía ratos de que no me daban una mi sorpresa así, pero apenas ahorita en mayo me quebraron el vidrio de mi camioneta y me robaron mi maletín que tenía, que hasta mi sello se fue ahí, o sea, mi computadora, varias cosas, pero eh, gracias a Dios, pues no fue muy, digamos, para mí, yo no riesgo y espero de veras, tenía ya muchos años que no me pasaba algo así, pero, y espero yo, aun y cuando en las condiciones en las que cualquiera de nosotros nos encontremos, nadie tenga que pasar por este tipo de situaciones, sin embargo se da, eso pasa. Entonces, el ponernos de ese lado, jóvenes, como víctimas de un delito, provoca de que nosotros tengamos una perspectiva distinta de las cosas. Porque imagínense, que yo trabajando andaba, eran las 9 de la noche, y andaba trabajando en un centro comercial, me quebraron el vidrio del vehículo. Pero en esa mochila se fueron cerca de 30,000 quetzales entre lo que cargaba la computadora, una tablet, timbres que cargaba, un montón de cosas. Entonces, yo tuve que, pues, pero yo no. Entonces, ¿qué culpa tienen todos que por andar trabajando le pasen esas cosas a uno? Seguramente, ¿verdad? Si agarran a los responsables, si lo agarran, pues yo soy abogado y sé que es lo que tengo que hacer, ¿va? Ese es mi ámbito. Pero a donde yo voy es que aunque yo tengo derecho a un resarcimiento, estoy seguro de que no voy a tener de dónde obtener una cantidad así de las personas que me hicieron eso. Estoy más que seguro. Entonces, eso es lo complicado, a patojos, de nuestro sistema, porque a pesar de que existen los mecanismos y todo, ¿cómo hacerle si yo quisiera pedir una medida precautoria de embargo sobre sus salarios? Pues esa gente no trabaja. Embargo precautorio sobre sus cuentas, estoy seguro que no, porque precisamente pues, andan robando, ahí andan en motos, andan robando, eso es lo que andan haciendo.
Pues eso es pero sí quiero de que ustedes tengan claro que a pesar de cualquier cosa, porque no en todos los casos son iguales, ¿va, jóvenes? O sea, vamos a recibir, o se van a recibir eventualmente, o se van a encontrar. Sí, pueden ir presos por el daño causado, pero mire, Ligia, eh, uno, o sea, yo todavía estoy reponiendo esas cosas. La computadora que se fue ahí me costó 22,000 quetzales y todavía la estoy pagando y tuve que comprar otra, ¿va? Entonces, es lo triste de la situación, ¿va? Eh, uno busca, como dice Samuel, y todo uno busca, y eso es lo que, y eso es lo que a veces da, ¿va? No hay reparación digna en eso, pues tiene razón, ¿va? Es lo triste, yo les, ahí tiene razón, ¿va, Gerson? Entonces, es lo triste, yo les pongo ese tipo de cuestiones para todos porque yo lo que quiero es que ustedes sepan de que legalmente hay mecanismos. Sí hay mecanismos, sí tenemos mecanismos, pero y ustedes los tienen que conocer. Porque como yo les digo, si lo llegan a agarrar, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Pero en lo que a mí me interesa, el vidrio de mi camioneta me costó 3,000 quetzales. Y en ese momento no la tenía asegurada porque la acababa de comprar. Miren, fue una pérdida tremenda. Mis lentes me dejaron sin ver como 15 días porque no me los entregaban cuando los mandé a hacer. O sea, una pérdida, más que eso, verán cómo me complicó porque yo tenía una audiencia, me recuerdo en ese día, y me quise poner a estudiar la acusación y con una lupa le tuve que hacer, fíjense para todos, con una lupa tuve que, porque no tenía lentes. Entonces, em, más allá, pues, es el daño emocional que a uno le provocan, el retraso en las actividades propias de uno. Y como les digo, yo sé que perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Ahora, eh, tras de los que yo voy a ir son de los dueños del centro comercial, porque si bien no cobran parqueo ahí en ese centro comercial, eh, voy a ir a la octava acá y comprar unos para leer, dicen ahí. Sí, hombre. Eh, 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 los centros comerciales están para algo, pero ese es tema lo vamos a ver, lo vamos a hablar otro día. Yo solo lo que quiero que sepan ustedes es la verdad de las cosas, como allá afuera tristemente se da la situación, ¿va, jóvenes? Yo pedí las cámaras en ese momento y no me las quisieron dar y se negaron rotundamente. Seguramente han de estar de acuerdo con los asaltantes, ¿va, jóvenes? Pero eh, 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 bueno, así es la cuestión. Pero ustedes deben de estar preparados para legalmente saber qué es lo que tienen que hacer. Eso. De esa cuenta, quiero que alguien me diga aquí eh, cuál creen que es la diferencia entre, entre la acción, entre la acción civil, ¿verdad? Que es el ejercicio de la acción reparadora y la acción penal. ¿Cuáles creen ustedes que son las diferencias entre uno y otro? Deseo que en la penal es una pena que se paga con prisión al quien causó el daño. En cambio, en lo civil no lleva pena, sino solamente algún daño, de resarcir los daños. Muy bien, José Luis. Ahí dio usted en el punto, efectivamente. Con la acción penal nosotros instamos la persecución penal de la persona. ¿Para qué? Para obtener una pena. Con la acción civil, ¿verdad? Al instar la acción civil, nosotros lo que pretendemos es un resarcimiento de cualquier índole. Porque, por ejemplo, en los casos de violación, va, patojos, no solo es resarcimiento económico que a veces se da, sino que también está el resarcimiento psicológico, por ejemplo, o moral, ¿verdad? A través del cual se obliga a los acusados a que le paguen terapias a las víctimas y todo eso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, porque dependiendo del delito que se cometa, ¿verdad? Puede que no solo se deba de recibir resarcimiento económico, sino que hay que recibir también resarcimiento de alguna otra índole, de alguna otra naturaleza que la ley lo permite. El artículo 119 del Código Penal
establece la extensión de la responsabilidad civil. Esta comprende la restitución, es decir, si le roban un carro a uno, se lo tienen que restituir, y si no, que le restituyan su valor. La reparación de los daños materiales y morales. Como por ahí mencionaban, le rayan a uno un carro, pues repárelo, señor, repárelo. ¿Verdad? A razón de que usted me robó el vehículo, ya me lo restituyeron, pero quedó aquí rayado, entonces me lo va a tener que reparar. Daños morales, el daño moral, pero si son carros viejos no pagan, dicen, es que aquí no es cuestión de que la gente quiera pagar o no, pato. Aquí yo quiero que ustedes también, que ustedes en este ámbito se formen como unos profesionales con carácter. Aquí no importa que el carro esté destartalado y esté todo viejo, pero si tiene un rayón que ustedes no se lo hicieron, se los tienen que pagar. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Verdad? Aquí uno tiene que tener carácter, uno tiene que ir formando carácter. Entonces, así, muy viejito, muy acá, muy no sé qué mi carro, pero es mío. Como dicen los muchachos, a mí me sudó. A mí me sudó, no le sudó a usted. O sea, a mí me sudó. Usted se lo intentó robar y me lo va a pagar. No solo me lo van a devolver, sino que usted me va a pagar los rayones de ese vehículo. Y aquí está el procedimiento que ustedes tienen que utilizar dentro del proceso penal para poder ejercitar, para poder obtener ese derecho a una reparación digna. Si ustedes no lo quieren ejercitar acá, también lo pueden hacer de una forma independiente a través de la vía civil. Solo que ahí tienen que esperar a que la persona sea condenada, que le dejen a salvo la vía civil, piden una certificación de la sentencia, se van allá a un juzgado civil y en los juzgados civiles es un dolor. Aquí es más sencillo. Aquí eso es más sencillo. Porque el juez está conociendo, el juez penal está conociendo y está de primera mano obteniendo la información del daño que usted sufrió como víctima a razón de la comisión de ese ilícito. Entonces aquí es más fácil. Si es a razón de un delito, que el daño material o moral se ocasionó a razón de un delito. Y aquí viene lo que yo les estaba hablando en relación a los 5,000 quetzales de préstamo y que ustedes tuvieron que pagar 6,000 de intereses. El numeral 3 del artículo 119 del Código Penal. ¿Ah? ¿Hasta dónde se extiende el cumplimiento de la responsabilidad civil? Hasta provocar la indemnización de los perjuicios. Aquí no estamos hablando del daño, no estamos hablando de esos 5,000 quetzales, sino que de los 6,000 quetzales. Porque el perjuicio se ocasiona a razón de la ganancia lícita que se pudo haber dejado de percibir en virtud del daño ocasionado. El daño es una cosa, daño 5,000 quetzales, perjuicio 6,000 quetzales, porque yo tuve que pagar eso por el daño que se me ocasionó. Daños y perjuicios son cosas distintas, y eso a ustedes se lo tuvieron que haber enseñado como en Civil 3, como en Derecho Civil 3 se los tuvieron que haber enseñado. Entonces, aquí aplica igual. Acá aplica igual. Acá no solo el resarcimiento de los daños, no, también los perjuicios. El perjuicio ocasionado a razón de ese daño. ¿Va? Y el perjuicio, ¿qué es? Pues toda aquella pérdida subyacente que se da a razón del daño ocasionado. Como les digo, el daño en el caso que yo les puse se llevaron mis 5,000 quetzales y me imposibilitaron de pagar mis cuentas en el siguiente mes. Conseguí esos 5,000 quetzales por este lado, pero con interés, y no los pude pagar sino hasta dentro de un año. Eso opera aquí. Eso opera aquí para todos. Eso sí, todo bien documentadito. Todo con los documentos debidos para poder probar cada una de las cosas que uno alega dentro del proceso penal. Entonces, así nosotros ya vimos lo relacionado a la acción civil y la reparación digna.
la forma de ejercitar la reparación digna, vean, patojos, como parte de los derechos que tiene la víctima, es el de que sea escuchada su opinión, de que antes de tomar una decisión de fondo se le pregunte, se le consulte a la víctima si está de acuerdo en que eso sea así o no, y la víctima puede intervenir en la resolución, en las audiencias judiciales. Ahora bien, si no se constituyó como querellante, pues únicamente se le deben de respetar aquellos derechos contenidos en el artículo 117 y 1 o 2 establecidos aquí en el artículo 124. Ahora bien, cuando llegue ese momento de hablar de, mire, me tiene que pagar. El mismo artículo 124 lo dice en el numeral primero. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. ¿Por qué tiene que ser condenatoria la sentencia? Porque si no, no podemos hacer uso de la facultad establecida en el artículo 112 del Código Penal. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Entonces, ¿cómo se encuentra una persona responsable penalmente? A través de la emisión de una sentencia condenatoria. Se le condena penalmente. ¿Qué sigue? El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día de dictada la sentencia. Entonces, después de que se le condena a la persona, se manda a llamar a la víctima. Si no es que la víctima estuvo ahí en la audiencia en la que se le condenó. Se le manda a llamar y le dice, mire, venga, vamos a hablar de la reparación digna a la que usted tiene derecho. Y ahí es donde debe de llegar la víctima. Y debe decir, mire, fíjese que yo traigo aquí estas facturas, estos recibos que dan cuenta del daño que sufrí. Como él me robó mi carro, y mi carro es el que yo utilizaba para movilizarme en toda la República, porque soy visitador médico, entonces yo no pude trabajar durante el lapso de 2 meses hasta que conseguí un préstamo para poder comprar un nuevo vehículo. Aquí traigo una certificación contable o una constancia de la farmacéutica para la que yo entrego medicamentos, en donde consta de que mis ingresos mensuales como agente, como visitador médico independiente, o sea, no tengo una relación de dependencia laboral, pero yo aproximadamente genero ventas de 50,000 quetzales al mes para esa farmacéutica. De esos 50,000 quetzales, el 10% son míos. Entonces, estaríamos hablando de que son 5,000 quetzales los que mensualmente yo dejé de percibir, cosa que no es así, va para todos, porque realmente no es así. O sea, los visitadores médicos ganan bien, pero hagamos números así redondos, ¿va? Entonces, yo dejé de percibir 5,000 quetzales durante 2 meses, son 10,000 quetzales, pero lo probó. Ahí está la farmacéutica diciendo, sí, él es lo que por lo menos ha vendido durante los, por lo menos es lo que él ha vendido durante mensualmente durante los últimos 4 años que ha estado laborando para nosotros. Entonces ahí van 10. Y tuve que sacar un préstamo para para comprarme otro vehículo. El costo del vehículo es tanto. Ya el vehículo no apareció. El costo del vehículo es tanto, 50,000 quetzales. Aquí está, mire, los documentos del préstamo. El vehículo es una herramienta, en ese caso que yo les estoy poniendo, para laborar. Entonces él está sufriendo, no solo sufrió un daño, está sufriendo un perjuicio a consecuencia de la falta de ese vehículo. Entonces, aquí están los 50,000 quetzales. Entonces me tiene que reparar el daño, que es devolverme el vehículo, restituirme el vehículo. Son 50,000 quetzales. Y ese préstamo me lo dieron 50,000 quetzales rapidito, una persona particular. Aquí está el contrato que hicimos al 5% mensual.
ya llevo pagando yo 6 meses. 5 por 5 son, ¿qué? De 50,000 quetzales, el 5% son, ¿qué? 2,500, ¿no? Llevo pagando 6 meses, son 5, 10, 15,000 quetzales. Son 15,000 quetzales los que yo voy pagando ya de intereses, señor. Entonces, empecemos a hacer números, cuánto me debe, ¿verdad? Eso es el poder comprobar de que efectivamente se sufrió un daño, también un perjuicio, daño y perjuicio comprobables, lo que hacen acreedor a la persona, a la víctima dentro del proceso penal, a que el tribunal ordene que la persona, el condenado, el acusado, el condenado, la persona a la que sentenciaron, repare dignamente a la persona a la quien le ocasionó, sobre quien cometió un delito. ¿Va? Miren la extensión del delito, ¿va? Para todos, hasta dónde ahora lo puede llevar a uno la comisión de un delito. Entonces, en relación al tema, si el fulano dice que no puede pagar, solo le dan cárcel, pero nadie me paga a mí como víctima, pues como en lo civil también opera, va, patojos. Si a ustedes no se los han dicho en lo civil, ¿va? Cuando alguien no tiene para pagar, ¿qué es lo que se hace? Hay que esperar a que tenga. Mientras tanto, se le aplican medidas precautorias, o sea, se le empieza a presionar civilmente para que la persona al salir de la cárcel no pueda trabajar, no pueda disponer de cuentas, no pueda hacer nada, ya que mire cómo paga, ¿va? Porque la sentencia, después de la resolución en donde se ordena que la persona, que la víctima sea resarcida económicamente, esa sentencia constituye un título ejecutivo. Ya se puede ir a hacer valer a un juicio civil, a una ejecución en la vía de apremio. Pero, mientras tanto, ustedes o la víctima ya hizo lo que tenía que hacer y al menos ese derecho ahí está. ¿Va? Mejor paguen o 6 meses de cárcel, no se puede, por deuda no hay prisión. Es decir, por ese monto no pueden meter a la persona a la cárcel, porque por eso es una acción civil. Porque en lo que a las acciones civiles respectan, por deuda no hay prisión, artículo 17 de la Constitución. Entonces, las multas es distinto, ¿va? Pero la multa no es una deuda, es una multa, es una pena. Es una pena contemplada en la ley penal, es distinto. Entonces, patojos, en relación al tema de la acción civil, la reparación digna, lo dejamos por ahí. La siguiente clase vamos a hablar de los sujetos procesales del proceso penal y a partir de ahorita, estos minutos son para las inquietudes que ustedes tengan. Si no tienen inquietudes, podemos avanzar un poco más. Ustedes mandan. Adelante, Josué Guillermo, creo que me dijo, ¿no? Josué Guillermo, adelante. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola, Josué, buenas tardes. Sí. Fíjese que no me quedó claro acá, estaba leyendo el artículo 124 para comprender un poco mejor este tema de la reparación digna. Pero no me queda claro el punto 1 y el punto número 4, donde dice: no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares y que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. No me queda claro porque estaba viendo en el punto número 1, donde uno va a tener derecho a audiencia hasta que se dicte una sentencia. Entonces, si no he tenido la oportunidad de estar en audiencia, ¿cómo solicito esto? Las medidas cautelares para poder
para asegurar esto, ¿no? Ujú. Ay, Va, mire pues, José Guillermo. En primer lugar, sí, lo relacionado a las entonces, medidas, lo relacionado, permítame. dígame, dígame. Sí, es que se me quedó trabado no sé si me escuchó Sí, la sí, duda sí, que sí. tengo con No, respecto sí lo escuché. a estos dos puntos. Mire pues, eh, Está bien. en primer lugar, en relación al punto número 1, hablamos del momento en el que la reparación digna o en el momento en el que la reparación digna va a ser discutida propiamente, ¿verdad? Ahora bien, en relación a las medidas precautorias, o mejor dicho, el contenido del numeral primero del artículo 124 del Código Procesal Penal no imposibilita a la persona, a la víctima o al agraviado, para que en cualquier etapa del proceso, tal y como lo dice el artículo 4, haga uso de su derecho de solicitar medidas precautorias. ¿Qué son las medidas precautorias, patojos? Las medidas precautorias las encontramos contenidas a partir del artículo 278 o en el 278 del Código Procesal Penal, que este nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 523, me parece. Ya se habla del arraigo, de la anotación de demanda, de la intervención, etcétera. Las medidas precautorias civiles. ¿Son aplicables acá? Sí, son aplicables. ¿Para qué? Única y exclusivamente para garantizar el ejercicio de la acción de la reparación digna, cuando en cualquier estado del proceso. Es decir, aquí, como le digo, no interpretemos, no, como le digo José Guillermo, no interpretemos la cuestión como de que la víctima tiene derecho nada más a audiencia al dictarse sentencia. No, 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 no. En primer lugar, uno, el artículo, por eso les dije yo, analicen bien el artículo 117. Eh, vamos a ver, ahorita le voy a decir. El artículo 117 del Código Procesal Penal nos marca el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. Por eso les dije yo, lean bien. Queda cuenta esto de que la víctima no solo tiene el derecho a ser escuchado en general a lo largo de todo el proceso, desde que inicia hasta que finaliza. Él tiene derecho a ser escuchado respecto a sus opiniones en cuanto a la toma de decisiones definitivas que afecten o que tengan que ver con el ejercicio de la acción penal. No solo tiene derecho a eso. En uso de las facultades que la propia ley le atribuye a la víctima, tiene también derecho, ¿verdad? A que si él quiere, por ejemplo, le robaron el carro, pero el que se lo robó fue un conocido y él sabe que, por ejemplo, la persona que se lo robó o que se lo hurtó, no digamos que se lo robó porque era conocido, se lo hurtó, la persona tiene, por ejemplo, una casa y la persona que se lo hurtó ya está procesada, ya está ligada a proceso o ya se le denunció, porque de hecho aquí el 124 dice en cualquier etapa del proceso. Y la etapa preparatoria da inicio aún sin que la persona haya sido ligada al proceso. Entonces, ya se le denunció, ya se empezó a investigar y todo. Y ella dice, mire, el proceso ya lo judicializaron, ya está en el juzgado. Bueno, la víctima, voy a ir donde el juez y como él tiene una casa, voy a pedir el certificado, el desplegado allá en el Registro General de la Propiedad y como él es el sindicado, vamos a pedir
de que se conforme el artículo 278, que nos remite a las medidas precautorias contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, se decrete la anotación de la demanda en el inmueble de su propiedad. La anotación de la demanda, por eso son precautorias, no son definitivas, son medidas precautorias, ¿no? O sea, es para prevenir que la persona, cuando se entere que le están investigando, yo mejor paso la casa a mi nombre, porque no va a hacer que de alguna manera la persona que le hurtó sabe mucho de derecho penal y de derecho procesal penal y dice, no vaya, o consulta con un abogado y va a decir, no vaya a hacer de que vaya a hacer ejercicio de la acción o de su derecho a la reparación digna y vaya a pedir la aplicación de una medida precautoria y me vayan a anotar la denuncia sobre el bien inmueble. Entonces, mejor la voy a pasar a mi nombre. No, ya la víctima se adelantó, ya lo pidió. Ya pidió esa medida precautoria y al ordenar el juez la anotación de la demanda, dice la ley, ¿va? Pero como aquí no hay demandas, va, jóvenes, ahí ya se buscaría la manera de cómo adecuarla, pero sí se dan. Esas medidas precautorias sí se dan. ¿Cuándo se puede dar? Como le digo, José Guillermo, en cualquier etapa del proceso. Porque así lo dice el artículo 124. Y la víctima tiene derecho, conforme ese artículo 124, numeral cuarto, a ir al juzgado, pedir una audiencia para solicitar conforme ese fundamento legal, 124, numeral cuarto, para que la aplicación de una medida precautoria, para solicitar una medida precautoria. O sea, la víctima no necesariamente debe de esperar hasta que se decrete se le declare responsable a la persona para poder iniciar acciones tendientes a tener algo, ¿verdad? Para asegurar algo que efectivamente le vaya a devolver a la víctima materialmente aquello que le fue despojado. No sé si me explico, José Guillermo. Sí, ya le capté, licenciado. Va. Muchísimas gracias. Eso lo vamos a ver más despacio. No se preocupen, patrón, que aquí todavía falta. Solo voy a leer algo rapidito. Juan Gabriel Tebalán Barrera dice, yo tuve la oportunidad de revisar un expediente de un caso de corrupción. En la sentencia, el juzgado estableció una reparación digna que consistía en una construcción de una escuela, una donación a una organización no gubernamental de asistencia social y desarrollar un proceso de capacitación sobre valores éticos orientados al personal de la empresa. Muy bien, Juan Gabriel, muy bien. ¿Por qué es que nosotros estamos viendo acá de que miren lo que están ordenando? La construcción de una escuela, ¿verdad? Una donación a una organización gubernamental. En los casos de corrupción, ¿verdad? O en los casos en donde se manejan esta clase de delitos, ¿quién es el agraviado o la víctima, patojos? ¿Quién es el agraviado o la víctima? Esto está bueno y con esto... El Estado de Guatemala. ¿El Estado, licenciado? ¿El Estado? El Estado. No, el Estado de Guatemala, licenciado. No. La sociedad. No, la sociedad. La sociedad. La sociedad es la agraviada. Y por eso vean, ahí muy bien Alejandra, nosotros, dice Obed, también, ¿sí? Es la sociedad. Nosotros como sociedad somos los afectados porque ese dinero destinado para escuelas, para salud, para desnutrición, que era nuestro, o para la bolsa de alguien, entonces hay que devolverle a la sociedad lo que le ha arrebatado. Lo felicito, Juan Gabriel, muy buena su observación. Mi estimado estudiante, los dejo hasta aquí. No tengo información de si el lunes vamos a recibir clases o no. Como les digo, el lunes es 15. Estamos en que no. Si estamos en una postura contraria, pues ya nos conectaríamos, pero se nos informarán por los canales adecuados. Tengan un buen descanso, patojos. Espero de que su fin de semana sea de mucho provecho y el resto de su semana, y espero verlos el día lunes, ¿oyeron? El día miércoles, perdón.